Bien, hay mucho para analizar sobre estas primeras decisiones en materia económica que está tomando el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ya le doy la bienvenida a Fede Comesaña. ¿Cómo andás, Fede? Muy bien, ¿y tú? Bueno, empecemos hablando justamente de este ajuste tarifario, este aumento de tarifas. El gobierno lo llama adecuación tarifaria, en realidad es un ajuste al alza. Bueno, ¿cómo viste esta decisión? ¿Había margen para hacer otra cosa o era inevitable subir las tarifas públicas? Sí, es muy difícil en este caso hacer la distinción entre lo que es el componente económico y el componente político de la decisión. En lo estrictamente económico, el aumento de tarifas era necesario, porque para sostener los niveles de gasto que tiene hoy previsto el Estado, no alcanzan los ingresos, hay un déficit fiscal que ya es elevado y por lo tanto pedirle a las empresas públicas que generen un sacrificio adicional, dado el aumento de costos, era impensable. Entonces, por ahí, desde el punto de vista económico, es una decisión acertada. Ahora, desde el punto de vista político, quizás es lo más difícil de digerir, porque el gobierno en campaña y cuando era oposición planteaba las tarifas están más altas de lo que deberían. Las tarifas no obedecen a los costos, sino que sostienen el gasto público. Entonces, hoy adecuar esas tarifas, aun cuando aumentaron los costos desde ese entonces, implica en definitiva plegarse a aquello que criticaban al gobierno anterior. Sí, tan política es la cosa que de hecho la primera reacción de la nueva oposición es recordarles el archivo de hablaban de tarifazo y entonces ahora esto es otro ajuste, lacallazo, decían algunos dirigentes del Frente Amplio, y entonces la discusión vuelve a ser otra vez de política y queda de lado un poco, entonces, ¿qué necesitaban las empresas públicas? Por ahí el ruido va a existir siempre que se suben las tarifas. Del otro lado de la tribuna se va a criticar esa medida en una economía inflacionaria donde además los salarios crecen y el tipo de cambio también sube. Es natural y deseable que las tarifas también se vayan ajustando periódicamente. Ahora la cuestión está en que el gobierno paga el doble del costo político, porque ya de por sí siempre se paga un costo político por aumentar tarifas. Ahora, si en la campaña uno dijo las tarifas están muy altas y tienen que bajar, bueno, entonces el costo político pasa a ser el doble. Claro. Yendo concretamente a los números, el gobierno, la ministra de Economía manejaba, por ejemplo, el dato de inflación de los últimos 14 meses, teniendo en cuenta que esto recién va a comenzar a regir en abril y porque, dicen ellos, el Frente Amplio no hizo lo que hacía todos los eneros, que era hacer el ajuste. Más allá del dato de inflación, ¿es un ajuste proporcional a los costos que tenían que enfrentar las empresas en 2020? Hay una cuestión que los costos no se terminan de poder calcular porque no existe una transparencia de las empresas públicas que le permitan a los analistas privados realizar las proyecciones conociendo con certeza cuál es la matriz de costos. Entonces, por ahí se puede especular donde el componente salarial es importante también es el componente de bienes importados, con lo cual el dólar también pesa mucho y el dólar ha subido desde el último ajuste de tarifas allá en diciembre del año pasado, de 2018, subió casi un 30%. Entonces, es importante y los salarios también aumentaron un 8%, con lo cual hay un ajuste natural que se debe producir. Muchas veces se compara con la inflación, más o menos para decir, bueno, aumenta o baja en relación al poder de compra de la gente, pero es nada más que una referencia. Las tarifas no tienen que subir ni de acuerdo a la inflación ni de acuerdo a los salarios, sino más bien adecuarse a los cambios en los costos de las empresas y perspectivas de demanda que influyen también sobre los ingresos futuros. Y en ese sentido, Fede, es bien interesante la decisión de posponer un aumento que parecería ser que va a ocurrir, pero no ya, del precio de los combustibles en el medio de un escenario de lo más volátil y particular que hay en el mundo con el precio del combustible. ¿Cómo viste esa decisión? Sí, la baja significativa del precio del petróleo en estos últimos días, estas últimas semanas, le da la posibilidad al gobierno de posponer ese ajuste. Habrá que ver en función de cómo se estabiliza, que es muy difícil de prever. Bueno,
bueno, de qué magnitud va a ser y si efectivamente va a ser en un futuro, pero todo parece indicar que sí. El tema es cuál va a ser la magnitud de ese ajuste. Fede, tú hablabas al principio de las críticas de esto como una cuestión política y del costo que tiene que pagar el gobierno entrante. Si te parece, vamos a repasar cómo abordaba el tema de las críticas el presidente de Lacalle Pou cuando era consultado ayer. El costo de los servicios públicos sobre los cuales no operó el gobierno saliente y puso la carreta delante de los bueyes sin hacer la adecuación tributaria en enero, no se lo vamos a trasladar a la ciudadanía toda, justamente porque esa meta, ese faro de los 900 millones de dólares lo empezamos a cumplir al mismo tiempo. Y por eso distribuimos la carga del esfuerzo. El esfuerzo lo va a hacer parte la ciudadanía por el aumento de costos, pero gran parte de eso también lo va a asumir el gobierno entrante, que no fue quien generó la ineficiencia en el funcionamiento de las empresas públicas. Bien, ahí el presidente, bueno, marcando lo que no había hecho el gobierno que se fue, también abordó el tema del aumento de las tarifas el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie, que dijo que la proyección que ellos veían de las empresas públicas para el 2020 era muy deficitaria y que por eso se resolvió este ajuste. La última información que había dentro de la oficina de las empresas públicas era desde principios de diciembre del año pasado, donde tenían un ejecutado hasta octubre del año 2019 y una proyección enviada por las empresas del año 2020 sin adecuación de tarifas. En todos los casos, ANCAP, UTE, OCE, Antel, la proyección daba muy deficitaria. La proyección que habían mandado a las empresas a principios de diciembre del año pasado era de 500 millones de dólares de déficit de caja para este año. En ese contexto, claramente no hay posibilidades, ninguna, de no adecuar los precios de venta de los bienes y servicios. Es más, como bien explicó el señor presidente y la señora ministro, la adecuación estrictamente por costos debió ser bastante superior. No se hizo, no se hace así, por un tema de competitividad, ¿sí? Y además tampoco se recuperan estos meses de no aumento. Bien, otro de los anuncios que realizó el gobierno en la jornada de ayer es una modificación de la reducción del IVA por compras con medios electrónicos. Concretamente, los puntos de IVA de beneficio por compras de débito pasan de 4 a 2, se reducen 2 puntos entonces, y también las compras en tarjetas de crédito en restaurantes que pasan de tener una exoneración de 9 puntos de IVA a 5 puntos. Fede, ¿cómo viste esta decisión que toma el gobierno? Bueno, conversando con varios analistas privados, era algo esperado, era uno de los puntos que se esperaba se echara mano para reducir el déficit, para adecuar las finanzas públicas. Es más, algunos expertos esperaban incluso que la reducción fuera total, es decir, que se eliminara estos beneficios de devolución de IVA. Ahora, reducir beneficios fiscales y aumentar impuestos es exactamente lo mismo. Hay una diferencia semántica nada más que en definitiva va en contra del espíritu de lo que el gobierno planteaba en campaña. De nuevo, acá se enfrenta al mismo dilema que anteriormente, cuando en la campaña también desde el sector privado los analistas decían: guarda que va a ser muy difícil solucionar la problemática fiscal sin echar mano a los impuestos o a las tarifas, cuando el gobierno cerraba esa posibilidad, o el candidato de la oposición cerraba esa posibilidad. Bueno, hoy en día se enfrenta a lo mismo que se enfrentó Tabaré Vázquez en su segundo mandato, es decir, prometer algo que luego la realidad hace muy difícil que cumpla, aun cuando ya desde la propia campaña se esperaba que así fuera. Concretamente, o sea, una persona que paga todo con medios electrónicos, con débito,
pagaba 18 puntos de IVA y ahora pasa a pagar 20. También desde el gobierno un argumento que se escuchó, por ejemplo, esta mañana en las primeras declaraciones que hicieron tanto Alfi como Arbeleche, van por el lado de, bueno, en realidad esto atañe a un sector de la población, la gran mayoría de los uruguayos sigue pagando con efectivo y por tanto esto no le hace la diferencia. Lo cierto es que sí le cambia el valor del IVA que paga una persona que decidiera utilizar los medios electrónicos. Exactamente, entonces por ahí sí hay un beneficio que es verdad, no era generalizado, sino que estaba condicionado a determinadas prácticas que hoy, bueno, ese beneficio se reduce. Hace la diferencia en plata porque se habla cerca de 40 millones de dólares. O es que, bueno, que hay que sacar de todos lados porque de algún lado hay que sacar plata para tratar de... Llama la atención quizás que el gobierno, dados todos los frentes de batalla que tiene abiertos, por esos 45 millones de dólares, tenga que pagar el costo político vinculado a primero, aumentar carga impositiva y segundo, incumplir el espíritu de una promesa de campaña. Llama la atención eso en el sentido de, bueno, no es tanto el monto como para, bueno, pagar ese precio tan elevado. Bien, si te parece, Fede, vamos a repasar a continuación la tercera pata de los anuncios que hizo el equipo económico y el presidente Lacalle Pou, que tiene que ver con el ahorro. Esto sí, era muy comentado durante la campaña que iba a haber una fuerte reducción del gasto público a través de la administración central. Vamos a ver lo que decía Lacalle Pou al respecto. Estamos ahorrando un 15% en gasto de funcionamiento e inversiones, excluidas las partidas salariales. Una habilitación para completar un tercio de las vacantes generadas, salvo aquellas que ya hablamos en campaña electoral que eran las más necesarias o importantes. Le encomendamos a las instituciones públicas o privadas a un compromiso de gestión que debe elevar al Ministerio ante el 30 de abril del 2020. Un tema que fue harto discutido en campaña, que son los juicios contra el Estado. Hay un mandato a que cada inciso se haga cargo de los recursos necesarios para pagar estos juicios. Bien, y si uno lee, se le pide también a las empresas públicas que se comporten de la misma manera, aunque no se los puede mandatar. ¿Qué desafíos trae esta pata del plan del gobierno de Lacalle Pou? Quizás esta pata es la más esperada de todas porque así, palabras más, palabras menos, estaba en el programa de gobierno y por lo tanto era parte del programa de austeridad que estaba mandatado este gobierno a asumir. Por ahí las medidas no son innovadoras. De hecho, el gobierno anterior intentó algunas cuestiones por el estilo. Por ejemplo, Vázquez asume y mandata una reducción importante de gastos. En particular, el que más ruido hizo en ese momento fue el gasto en publicidad de las empresas públicas, pero también habían recortes en los distintos incisos no salariales que luego no pudo sostener en el tiempo. Lo mismo con el tema de la no renovación de vacantes en el Estado. Eso forma parte de uno de los programas de ajustes de Danilo Astori y que tampoco se pudo mantener el tiempo. Ahí hay una cuestión de disciplina que el nuevo gobierno, si logra disciplinar al Estado, porque esto es una reforma micro, en el sentido de es el último ejecutor del gasto el que tiene que comportarse, sí, no es tanto una voluntad política, además, es quirúrgico y tiene que estar encima. Quizás la OPP va a tener ese rol con Alfi a la cabeza de controlar este tipo de cosas, pero el gobierno lo que tiene que lograr es disciplina, y si logra esa disciplina en el Estado, bueno, entonces sí va a poder alcanzar esa meta. Ahora el compromiso va por ahí, quizás ajustando algunas cosas más regulatorias del cómo ejecutar el gasto, que eso lo vamos a ver muy plasmado en el presupuesto quinquenal cuando lo entregue esta administración, y bueno, y sobre todo seguir de cerca a ver si efectivamente esta voluntad, esta directriz del gobierno de recortar el gasto se logra llevar a cabo en la práctica.